básicamente la clase pasada nos habíamos quedado en cómo representar un juego en forma normal extensiva. Entonces lo que vamos a ver a partir de esta clase es cómo analizar juegos, digamos, cómo resolverlos. Entonces, la lógica aquí es que queremos saber cómo se va a comportar, digamos, la gente en situaciones estratégicas, cómo predecir su comportamiento, pero pues esto es bien difícil. Y dado que esto es bien difícil, lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hacíamos en equilibrio general, que es más que llegar a decir cómo se llega a un equilibrio, vamos a llegar a decir, esto es un equilibrio, y un equilibrio es una situación estable donde nadie tiene incentivos a moverse, digamos. Entonces en juegos vamos a buscar algo parecido, es como una situación estable, a eso le vamos a dar el equilibrio del juego, y en esa situación estable ninguna persona va a tener incentivos a desviarse. ¿Listo? Pero, y esto va a ser claro y en algunos casos va a ser bastante obvio, no vamos a llegar a decir nunca cómo la gente llega a ese equilibrio. Simplemente como que el supuesto es que si el juego se repite muchas veces y la gente aprende cómo jugar el juego, pues eventualmente van a llegar a una solución, y como la solución es estable, que quiere decir que nadie se quiere mover de ahí, pues es lo que uno esperaría ver en el mundo real después de muchas iteraciones. Entonces, el primer... Sí, Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el equilibrio de Pareto es como un tipo de teoría de juegos o como una aplicación de teoría de juegos. pues el equilibrio de Pareto no existe, ¿no? No sé si estás tratando de decir óptimo de Pareto o equilibrio general, o equilibrio balraciano, pues. Óptima de Pareto. No, el óptimo de Pareto, no, es en cambio, digamos, no tiene nada que ver con que sea una situación estable. Porque el óptimo de Pareto lo que quiere decir es que no hay manera de mejorar a alguien sin empeorar a otro, lo cual no quiere decir que la gente no tenga incentivos a desviarse de ese lugar. Entonces, puede que algo sea un óptimo de Pareto, por ejemplo, digamos en el caso del mercado, pero sabemos si algo es un óptimo de Pareto, está en la curva de contrato y no es, y, y no es un equilibrio general, quiere decir que en ese punto la gente no está maximizando sus utilidades a los precios dados o no. O que no se hacían los mercados una de dos. Entonces quiere decir que la gente tiene incentivos a moverse de ahí. Ok, mira, profesor. Listo. Entonces, digamos, la primera como mitad de esta segunda parte del curso, la vamos a gastar viendo cómo analizar juegos estáticos de información completa, ¿listo? Entonces ya vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, me va a faltar como que no aparezcan todas estas cosas. Entonces, básicamente, un juego es estático, o sea, la parte estática de la palabra, viene de que es un juego donde todos los jugadores se mueven de manera simultánea, ¿listo? Uno también puede pensar en esos juegos como juegos de manera secuencial, pero donde nadie observa qué hizo antes. Entonces, si yo no puedo, o sea, digamos, si el jugador no jugó primero y dos jugó después, pero dos no observó lo que hizo uno antes, en términos prácticos, eso es como si fuera un juego estático, porque dos no pudo adquirir conocimiento, digamos, de lo que hizo uno. Entonces, hubiera dado igual si hubieran jugado al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, esa parte de estático viene que los jugadores juegan al mismo tiempo. La parte de información completa viene de que vamos a considerar solamente juegos en el que todos los jugadores conocen la función objetivo de sus oponentes. Es decir, todo el mundo sabe perfectamente contra quién se está enfrentando. Eso no es el caso siempre, hay juegos de información incompleta y se pueden analizar, pero en este curso no los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí solamente vamos a ver juegos estáticos de información completa y después vamos a ver juegos dinámicos de información completa. Pero en esta primera parte vamos a ver juegos estáticos donde todo el mundo juega al mismo tiempo y de información completa, o sea que todo el mundo sabe contra quién se enfrenta. ¿Listo? Acá una cosa importante es que como los juegos son estáticos, eso quiere decir que todo el mundo juega al mismo tiempo, entonces cada jugador se enfrenta a una sola contingencia. ¿Listo? Que es la contingencia pues donde le toca jugar, o sea, cuando empieza el juego. Y como se enfrenta a una sola contingencia, en esta primera mitad del curso, las estrategias van a ser iguales que las acciones. Más ese no es el caso siempre. Ya hemos visto muchos ejemplos de juegos donde las estrategias y las acciones no son lo mismo porque una estrategia es un plan completo de acción para cada contingencia del juego. Lo que pasa es que en este caso hay una sola contingencia que es cuando el juego empieza. Listo. Entonces, el primer concepto de solución que vamos a ver es lo que se conoce como estrategias dominadas y eventualmente eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. ¿Listo?
Entonces, esto ya es como un concepto de solución de juego, o sea, cómo vamos a encontrar a dónde llega el juego. Entonces, primero empecemos por el concepto de dominación. ¿Qué quiere decir eso? Pues intuitivamente vamos a decir que una estrategia, la voy a llamar la estrategia SI, si esa estrategia siempre le da más utilidad a un jugador que la estrategia SI', sin importar que hagan los demás, esta parte es clave, entonces yo nunca debería jugar SI'. O sea, básicamente, ¿qué pasa? Yo tengo dos estrategias, digamos que tengo una estrategia que es mostrar un dedo y la otra es mostrar dos dedos. Y supongamos para este ejemplo que mostrar un dedo siempre me da más utilidad que mostrar dos dedos, sin importar qué hace la otra persona. Si este fuera el caso, entonces yo nunca haría jugar dos dedos, ¿o no? Pues porque básicamente mostrar un dedo como que siempre me da más utilidad. Entonces, eso lo vamos a escribir de manera formal, matemática, creo que es la siguiente slide, y nos va a ayudar a eliminar cosas que un agente racional no debería hacer. Entonces, vamos a usar la siguiente definición. Vamos a decir que la estrategia SI domina estrictamente a la estrategia SI', si sin importar qué haga el oponente, SI le da un mayor pago al individuo I que SI'. Entonces, ¿qué quiere decir esto en matemática? Entonces, básicamente que SI domina estrictamente a SI' si para todo S menos I chiquito del conjunto de estrategias de los demás individuos, ese es S menos I grande, mayúscula, ¿listo? Tenemos que la utilidad del individuo I jugando SI es mayor que jugando SI'. ¿Listo? Entonces, básicamente es sin importar que hagan los demás. Y los demás está incluido en ese S menos I. ¿Bien? Entonces, si eso pasa, si tenemos que para todas las demás estrategias de los individuos, o sea, para todo S menos I, SI me da más utilidad que SI', decimos que SI domina SI'. Ahora, una cosa importante es que no tenga acá puse estrictamente dominada. Y la palabra estricto tiene que ver con que esto de acá es un mayor estricto, no es un mayor igual. ¿Listo? Entonces, es importante que me dé no solamente más utilidad, no puede ser más o la misma, tiene que ser exactamente más utilidad. O sea, siempre me da mejor. Uno también puede decir que una estrategia es estrictamente dominante. Entonces, ojo, acá uno dice que SI domina estrictamente a SI', y aquí vamos a hablar de que SI es una estrategia estrictamente dominante, y vamos a decir que eso pasa cuando SI domina todas las demás estrategias. O sea, como quien dice, SI es lo mejor que puedo hacer siempre. Entonces, la manera de escribir eso matemáticamente es que uno dice SI es estrictamente dominante si para todas las demás estrategias, o sea, para todo SI' que es diferente de ella misma, SI domina estrictamente a SI'. ¿Listo? Esta a mí me parece que no es una definición muy importante, pero aparece a veces en los exámenes, entonces por eso la digo. La definición que es más importante es la de arriba, que es la comparación entre dos estrategias. Entonces uno dice SI domina estrictamente a otra o no la domina. Y acá es que una estrategia estrictamente dominante si es la mejor comparada con todas las demás sin importar qué. Profesor, ¿Sí? regresando a la diapositiva anterior, ¿Sí? ahí donde tenemos utilidad I, SI, luego coma, S menos I, la notación de S menos I nos dice las estrategias que no son SI, o cómo. Se me Exacto. O olvidó sea, la segunda parte. son las estrategias de todos los demás individuos. Ah, ok, sale. O sea, recuerden que cuando hablábamos de que algo era S menos I, básicamente era como un vector que tenía, digamos, S1, S2, llegaba hasta el individuo SI menos 1, se saltaba el individuo I, llegaba a SI más 1 y seguía hasta SN, donde hay N individuos. Entonces, básicamente es Listo. como es un vector que tiene la estrategia de todos los demás individuos. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Ujú. O sea, en el primero que dice que domina estrictamente es para una cierta combinación que ya está hecha de estrategias y el otro de que domina estrictamente quiere decir que no importa qué estrategias hagan los demás, que siempre la va a dominar. No, 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 no. No, o sea, la primera definición, la que está en este momento como viéndose en la pantalla, tiene que ver con comparar dos estrategias.
Entonces, básicamente decimos que una estrategia domina a otra, o domina estrictamente a otra, si para el individuo del cual estamos hablando, esa estrategia, la que domina, siempre le da más utilidad estricta que la que está siendo dominada, sin importar qué hagan los demás. O sea, ahí quiere decir para todas las posibles estrategias de los demás individuos. Entonces, aquí la clave es que estamos comparando dos estrategias del mismo individuo. Cuando hablamos de que la segunda, de que algo domina estrictamente, es estrictamente dominante, sin nada más, entonces quiere decir básicamente que esa estrategia es la mejor para un individuo. ¿Qué quiere decir que sea la mejor? Que domina a todas las demás. Como si yo hiciera todas las parejas de comparaciones, esa estrategia domina a todas las demás que tiene el individuo. Perfecto, Entonces, gracias. exacto. Esto es como un concepto global, por decirlo así. Y este es el que hemos visto antes, era como un concepto de comparación. Como que compara dos estrategias. Listo. Entonces, ahora. Esto es lo que ya hemos hablado. Entonces, ahora, si la gente fuera racional, entonces nosotros podemos como eliminar esa estrategia del juego. ¿Por qué la podemos eliminar? Aquí tiene que ver con dos cosas. Uno, pues si la gente es racional y la estrategia, digamos, S domina SI prima, o la estrategia SI, disculpen, domina a la estrategia SI prima, pues ese individuo nunca le va a elegir o no, porque nunca le va a dar, o sea, siempre le va mejor jugando SI que jugando SI prima, entonces un individuo racional nunca jugaría SI prima. Entonces, eso es por el lado del individuo. Ahora, los contrincantes, esta parte es importante, saben que el individuo es racional, porque es información común. Y otra cosa que es información común es la función de pagos. Todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe cuál es la función de pago de todo el mundo, ¿no? Y así al infinito. Entonces, mi contrincante, digamos si soy el individuo 1, sabe que, como conoce mi función de pago, sabe que SI' está dominada y sabe que yo nunca jugaría eso. Entonces, básicamente, el individuo del cual estamos hablando, digamos que es el individuo 1, para el cual SI domina SI', pues él nunca va a jugar SI'. Y el individuo, el contrincante o los contrincantes, si hay varios, saben que yo nunca voy a jugar SI'. Entonces, básicamente todo el mundo sabe que SI' no es una estrategia relevante para el juego, por lo que está dominada, y como que nosotros podremos analizar el juego eliminando eso. Pero lo podemos hacer por dos razones. Una es por racionalidad de los individuos, o sea, como de cada individuo. Y dos es porque todo el mundo sabe cuál es la función de pago de los demás. Y todo el mundo puede como hacer este cálculo de qué está dominado para los demás individuos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pensemos en el dilema de los prisioneros, que está acá. Entonces, en el dilema de los prisioneros, pregunta para ustedes, para el jugador 1, que digamos, pongámoslo acá. ¿Hay alguna estrategia que domine a otra? Sí, la de NC. cuando lo encarcelan, ¿no? En ese que él no confiesa Sí, y que no confesar. lo encarcelen. Entonces, básicamente, no confesar, o pues sí, no importa. Ese es no colaborar en realidad, lo que quería decir esto, no cooperar. Pero no cooperar, o sea, el NC domina a C. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, para el individuo 1, si él juega NC acá abajo, le pagan 10. Si la otra persona está jugando C, pero si la otra persona juega, pero si él juega C, entonces le pagan 5 o no. Entonces, básicamente, él dice, si la otra persona juega C, yo comparo 10 con 5, prefiero 10 o no. Entonces, como que me va mejor jugando NC que C si la otra persona juega C. Ahora, si la otra persona juega NC, entonces él compara 2 con 0. Y entonces también le va mejor jugando NC. Entonces, lo que quiere decir esto es que sin importar que haga el otro individuo, jugar NC domina a C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si nadie dice que no, va a asumir que sí. Listo. Entonces, NC domina C. ¿Listo? Y eso es verdad para el individuo 1 y para el individuo 2. ¿Por qué también sé que es verdad para el individuo 2? Hagámoslo rápido. Pues básicamente, si el individuo 1 juega C, entonces digamos me estoy enfocando en esta fila, entonces él compara 10 con 5, o sea, 10 si juega NC y 5 si juega C, y pues prefiere el 10, ¿no? Sí, el círculo me quedó feo. Ahora, si el jugador 1 está jugando NC,
Entonces 2 compara C con NC y compara 0 con 2, prefiere el 2, entonces prefiere jugar NC. Entonces ambos individuos prefieren jugar NC sobre C sin importar qué. ¿Listo? Entonces como ambos prefieren jugar Profesor, una NC, duda. ¿sí? ¿No Sí. más bien preferiría el 0 al 2? Porque creo que esos eran años en cárcel. No, pero cambié ligeramente la matriz. La que tenía antes, a ver si me vuelvo un poquito, si la encuentro. La que tenía antes, a ver, se me perdió. La que tenía antes tenía pagos negativos. Ay, no sé dónde está. Acá está. La que tenía antes tenía pagos negativos. Este es un dilema de los prisioneros similar, pero, o sea, se llama dilema de los prisioneros porque tiene como la misma estructura de juego, pero los pagos son positivos. ¿Listo? Va, gracias. Pero el 0 no está Entonces, volteado, ¿por qué? porque en la matriz de arriba el 0 estaba en el primer Ah, no. elemento de O sea, pago, ¿no? este juego se llama Dilema de los Prisioneros porque el Dilema de los Prisioneros es un tipo de juego, no tiene que ver con los pagos en sí. Entonces, si quieren como que olvídense que estos son juegos de años de cárcel, piensen que C es cooperar, o sea, que los individuos cooperan entre sí, y en ese es no cooperar. Entonces aquí básicamente, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si ambos cooperan entre ellos, cada uno se queda con 5, ¿sí o no? Pero si yo no coopero y la otra persona coopera, entonces yo me quedo con 10 de utilidad y la otra persona con 0. Y si ambos no cooperamos, nos quedamos con 2-2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? NC domina C. Esto es como la estructura clásica del dilema de los prisioneros, que no cooperar, digamos, no ayudarse entre sí. Domina a ayudarse. Entonces, como NC domina C para ambos individuos, lo que nosotros sabemos es que nadie va a jugar NC, ¿sí o no? Entonces podemos como eliminar esas columnas. El resultado del juego sería que ambos jugaran. No, ¿qué dije? Sí. Que ambos jugaran. Esto no tiene sentido. No, NC es dominante Ya. en ambas, ¿no? Sí, ya, lo hice al revés, exacto. NC domina a C, entonces nadie juega C, ¿no? Es lo que quería decir. Porque NC domina C, entonces nadie juega C. Entonces por esto nadie juega C. Y entonces el resultado del juego es que todo el mundo va a jugar NC, ¿sí o no? Es como el equilibrio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto acá es uno de los peores como resultados del juego. ¿Por qué? Pues porque podrá estar mejor cada quien, ¿no? Exactamente. O sea, básicamente, si se dan cuenta, los otros 3 outcomes del juego son óptimos de Pareto y 2-2 es el único que no es un óptimo de Pareto. Así que vamos y miramos la matriz. Entonces acá está la matriz, ¿sí o no? Solo para que estemos de acuerdo. ¿Es 5-5 un óptimo de Pareto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque Sí. nada lo Pareto domina, ¿o no? O sea, no hay Sí. manera yo de mejorar a un individuo sin empeorar al otro. Si mejoro a un individuo, por ejemplo, pasándome a 10-0 o a 0-10, pues empeora al otro. Ahora, por una lógica como similar, 10-0 y 0-10, ambos son óptimos de Pareto, porque yo no puedo mejorar a un individuo sin empeorar al otro. Y el único que no es un óptimo de Pareto es 2-2. ¿Porque qué domina 2-2? 5-5. 5-5. Exacto. Ahí puedo mejorar a ambos individuos sin empeorarlos. Entonces acá, lo curioso de esta situación, sale un cuadrado ahí, es que nosotros sabemos que ningún individuo racional jugaría C, ¿sí o no? Ambos jugarían NC, entonces el resultado del juego, digamos, sería NC-NC. Y ese resultado del juego no es un óptimo de Pareto. Ahora, ¿contradice esto al primer teorema del bienestar? Porque el primer teorema del bienestar básicamente nos decía que nosotros somos unos agentes racionales que están maximizando su utilidad, llegamos a un óptimo de Pareto, ¿sí o no? Sí. Sí lo contradicen, ¿no? Dice, ¿no, profe? Bueno, pues la respuesta es no, porque por algo se llama teorema de el bienestar. Entonces un teorema quiere decir que básicamente es verdad. Lo que pasa es que el teorema tenía unos supuestos que no se están cumpliendo en este caso. Uno de los supuestos que está escondido en el primer teorema del bienestar es que los individuos solamente les importaba sus acciones para su utilidad.
Es decir, lo único que importaba en mi función de utilidad era cuánto consumía yo o no. Pero acá, ¿qué hace el otro individuo? Digamos, qué consume o qué decide hacer, qué acciones toma, afecta mi nivel de utilidad y también lo que yo hago va a afectar el nivel de utilidad de la otra persona. Entonces, ese supuesto digamos, del primer teorema del bienestar, que es como que a cada persona solamente le importa su consumo, no se cumple y pues por ende, simplemente el primer teorema del bienestar no aplica en esa situación, pero no es que lo contradiga directamente. No tiene, o sea, también es porque los teoremas de bienestar se manejan con unidades de consumo de cada bien, ¿no? Y aquí son las utilidades como tal. No tiene que ver con eso. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, pero digamos, aquí el consumo yo lo puedo pensar como C y como NC. Es como yo puedo consumir dos canastas diferentes, C o NC. Simplemente hay dos canastas a disposición. Y asociado con esas canastas hay unos niveles de utilidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacíamos el equilibrio general, básicamente mi utilidad, digamos si este es el individuo I, solamente dependía del consumo del individuo I. Aquí nunca aparecía el consumo del individuo X menos Y. ¿Qué es lo que pasa en teoría de juegos? Que mi consumo depende también del consumo, o sea, mi utilidad también depende del consumo de la otra persona. En este caso el consumo simplemente es como C o NC. Entonces, si yo aplicara el primer teorema de bienestar, o sea, si la situación aplicara para simplemente, si hubiera dos canastas nomás, C o NC, eso me debería llevar a un óptimo de Pareto. El teorema de bienestar se sigue cumpliendo. El problema es esto, es que las acciones o la canasta o lo que sí es el otro individuo afectan mi nivel de utilidad. Va. O sea, básicamente el supuesto que viola es que como yo actúe va a afectar la elección que el otro individuo va a hacer para obtener cierta utilidad. ¿O cuál es el supuesto Exactamente. O sea, el supuesto que estaba como ahí detrás en teoría de juegos básicamente, o sea, está escondido de varias maneras. Uno es que la gente es precio aceptante y otro es que mi nivel de utilidad literalmente solamente depende de mi consumo. Solamente depende de la canasta que yo, el individuo, decido consumir. Esos eran unos supuestos que estaban escondidos ahí, o sea, pues no escondidos, yo los hablé en la clase, pero estaban ahí detrás de todo lo que hicimos al principio de la clase. Acá, el nivel de utilidad depende de lo que yo hago y de lo que hace mi contrincante, de este X menos Y. Entonces, y digamos, el nivel de utilidad del otro individuo también depende de ambas cosas. No solamente depende de X menos Y, sino que también depende de X, Y. Entonces, como las utilidades dependen no solamente de las acciones de cada individuo, sino de lo que hagan los demás, eso viola en los supuestos que los que hemos hablado al principio, para el primer teorema del bienestar. Profesor, entonces en los juegos sin información sí llegaríamos a un equilibrio. En los juegos, ¿a qué te refieres No. con...? No entendí bien la pregunta. O sea, sí, porque estos juegos de información yo sé lo que va a hacer el otro jugador, pero No si yo sabes no lo que lo vas a sé, hacer. Sabes cuál es su nivel de utilidad. o sea, O sea, pero con sabes eso puedo su función de utilidad. deducirlo, ¿no? Con eso puedes deducir, pues, o sea, la idea es una gente súper racional, o pues nosotros, podemos básicamente descifrar qué incentivos van a seguir ellos como para saber cuál va a ser el resultado del juego. Está bien. Ahora, ya creo que ya entendí tu pregunta. Los juegos con información incompleta, que no vamos a mirar en esta clase, donde yo no sé cuál es el nivel de utilidad de los demás, también tienen unos equilibrios. Lo que pasa es que son equilibrios diferentes. Porque ahí yo lo que tengo que tratar como yo no sé cuál es el nivel de utilidad de los demás individuos, como que tengo que maximizar suponiendo como cuál es el valor esperado de la utilidad de los demás. Y como maximizar ahí esperando, como con un valor esperado. Pero pues va a llegar a un equilibrio también. Ya. Listo, entonces, bueno, esto es lo que vamos a hablar del primer tema de Santos. Ahora veamos este juego de acá. Entonces, en este juego, tratemos de seguir la misma lógica de qué está dominado para quién y ver qué es lo que hacen los individuos. ¿Listo? Entonces, eso estoy mirando como la matriz que tengo acá abajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿para el individuo A hay alguna estrategia que domina la otra? Digamos, para el individuo 1. Sí, ¿no? A ver. Sí, o sea, B. ¿no? O sea,
para el individuo 1, ¿no? No, la B. Ah, no, es cierto. Ese No. es el 2. No tiene ninguna. No Exacto. tiene una estrategia Sí. dominante, ¿no? Aquí la respuesta es ninguna domina la otra. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si él juega A, más bien, empezamos por el individuo 2. Si el individuo 2 juega A chiquito, entonces yo comparo 5 con 3 y prefiero jugar A, ¿sí o no? O sea, A me da más utilidad. Pero si el individuo 2 decide jugar B, entonces yo comparo 0 con 2 y en ese caso prefiero jugar B. Es decir, hay veces que me conviene más jugar A y hay veces que me conviene más jugar B. Como no, sin importar que haga el otro individuo, no hay una estrategia en la cual siempre me vaya mejor, entonces ninguna estrategia domina la otra. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Sí. O sea, ¿sí estás en desacuerdo o sí estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. De acuerdo, listo. Entonces ahora vamos al individuo 2. Entonces, para el individuo 2, ¿hay alguna estrategia que domina la otra? Entonces, A ver, exacto. Entonces, les voy a decir cómo lo haría yo. Empezaría por, voy a ver si A chiquito, domina alguna de las demás. ¿Listo? Entonces, para que A domine domine a B o a C, tiene que ser que A siempre me da más utilidad. Pero ustedes comparan A con B, 5 con 10 me da mejor con B, y 0 con 2 me da mejor con B, ¿o no? O sea, eso lo que quiere decir es que B realmente siempre me da mejor que A, ¿o no? A ver, siempre, Sí. si nos enfocamos en la estrategia B, la estrategia B paga 10 si la otra persona juega A y 2 si la otra persona juega B. Ahora, comparemos esto con la estrategia A. Si la estrategia A chiquita. Si la otra persona juega A grande, entonces yo gano 5. Lo comparo con el 10, prefiero B. Y si la otra persona juega B grande, yo comparo 0 con 2, prefiero B también, ¿o no? Entonces lo que quiere decir esto es que B domina a A. ¿Estamos de acuerdo? Porque sin importar que haga el otro individuo, a mí siempre me va mejor jugando B. ¿Listo? Ahora, una pregunta. ¿Es verdad o no es verdad que A domina C? ¿Cómo se comparan A y C? 5 con 4, 0 No, con no es 5. verdad. No. Ninguna domina a la otra, ¿estamos de acuerdo? Porque a veces me conviene más jugar A chiquito y a veces me conviene más jugar C chiquito. Por ejemplo, me conviene jugar más A chiquito si la otra persona juega A mayúscula y me conviene más jugar C chiquito si la otra persona juega B mayúscula. Entonces, como que ninguna, no es verdad que siempre me va mejor con una que con la otra. Ahora, por una lógica parecida, ni B domina C ni C domina B. Entonces, por ejemplo, si yo comparo B chiquito con C chiquito, a veces me conviene más B chiquito que si la otra persona juega A, porque comparo 10 con 4, pero a veces me conviene más C chiquito porque comparo 2 con 5. Entonces a veces me da mejor con B, a veces me da mejor con C. Lo único que es cierto es que siempre me da mejor con B chiquito que con A chiquito. ¿Listo? Ahora, como siempre me da mejor con B chiquito que con A chiquito, entonces el jugador 2, que es un jugador racional, nunca jugaría A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y muy importante, el jugador 1, como sabe que el jugador 2 es racional, sabe que 2 nunca jugaría A. Entonces, ambos individuos básicamente pueden asumir que se enfrentan realmente a este juego, donde este juego es idéntico al juego original, pero quité la primera columna. Porque ni 2 va a jugar la primera columna y además uno sabe que 2 nunca va a jugar la primera columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ambos individuos saben que se enfrentan a este juego. Repitamos la pregunta. Para el individuo 1, ¿hay alguna estrategia que domine a la otra ahora? Sí, ¿no? La B va a dominar a la A. Exacto. B. Entonces ahora, para el individuo 1, jugar B siempre, sin importar que haga el otro individuo, le va a dar más utilidad que jugar A. Porque si él juega B, le paga 2 y lo compara con 0 cuando el otro individuo juega B, chiquito. O
le paga 4 comparado con 3 si el otro individuo juega C chiquito. Entonces, ahora, en este nuevo juego, que sabemos que es el juego al que ambos individuos creen que se enfrentan, lo que pasa es que B domina a A. ¿Listo? Como ahora, aquí es donde empieza la lógica como circular. Entonces, ¿por qué pudimos llegar a que B dominaba? Recuerden que en el juego original esto no era verdad, ¿no? Pero nosotros sabemos ahora que tanto el jugador 1 como el jugador 2 saben que A chiquito no sabe jugar, por ende se van a enfrentar a este juego, y dado este nuevo juego, pues el jugador 1, sabiendo que el jugador 2 nunca va a jugar A chiquito, nunca va a jugar B chiquito, y lo podemos B mayúscula, y lo podemos eliminar. El jugador 2, aparte, sabe que el jugador 1 es racional. Entonces, como el jugador 1 es racional, va a descifrar que 2 nunca jugará chiquito y va a descifrar que dado que 2 nunca jugará chiquito, pues 1 nunca va a jugar B grande. Entonces, ambos saben que pueden eliminar esta fila del juego. Como ambos saben que pueden eliminar esta fila del juego, básicamente saben que se van a enfrentar a esta matriz ahora. ¿Listo? Entonces ahora, dada esta matriz, ¿hay algo que domine, hay una estrategia que domine a otra para el jugador 2? Sí. Sí, 4-5. Bueno, ambos, ¿no? Exactamente. 4-5. Sí. La estrategia es C, ¿no? Perdón, Porque no 4 entendí 5 son por los qué pagos. eliminamos ¿La cual? o sea, la columna de la, no es cierto, la Está fila acá de las, no, ya la segunda, cuando llegamos ahí. a la B. Dices. Ajá, porque, Es que hay otra que no era. Más bien Eliminemos eliminaríamos la A, ¿no? sí, Ah, sí, eliminamos sí, también sí. la A, ¿no? Disculpen, Sí, disculpen. porque, Sí. Eliminamos la A. Lo siento, eliminé la que no era. gracias. Ya, eliminamos la A y entonces eso nos lleva, lo que está bien es lo siguiente, nos lleva a este juego. Y ahora, dado que nos enfrentamos a este juego, y ambos saben que se enfrentan a este juego porque pues los jugadores son racionales, entonces el jugador 2, está acá arriba, nunca jugaría B porque compara B con C y C le paga 5, y entonces podemos eliminar esta columna. ¿Listo? Entonces, dado que podemos eliminar esa columna, el resultado del juego es BC. Ahora, una pausa importante que quiero hacer acá. El resultado del juego es BC, no es 4-5. ¿Listo? La manera de pensar en esto, comparado con el equilibrio general, es que cuando ustedes les piden el equilibrio general, ustedes lo que escribían era cuál era la canasta de consumo de cada individuo, ¿no? Nunca escribían los niveles de utilidad. B y C, en este caso, son como las canastas de consumo. ¿Qué eligen hacer los individuos? ¿Qué eligen consumir o qué acciones deciden tomar? Entonces, el equilibrio o la solución es BC, las estrategias. Y asociado con esta solución hay unos pagos, que es básicamente 1 U2 igual a 4, 5. ¿Listo? Que es como los niveles de utilidad asociados con esos pagos o con esas acciones. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de hacer se conoce como eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. ¿Qué fue lo que hicimos? Solamente como para repasar. Miramos si una estrategia dominaba a la otra. Y si es así, la eliminábamos. Y como todos los jugadores son racionales, entonces todos saben que que nadie va a jugar esa estrategia. Se enfrentan como al nuevo juego reducido donde eliminamos esas estrategias. Y podemos hacer eso iterativamente. ¿Listo? ¿Por qué es iterativo? Porque recuerden que al principio, por ejemplo, si veamos el paso 2, nosotros al principio no sabíamos que B iba a dominar a A. Eso antes pasó después de que eliminamos la columna A chiquita. Entonces como que toca ir paso a paso eliminando estrategias. Preguntas sobre este. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? El orden de los individuos, o sea, el orden en el que vamos eliminando estrategias es siempre, o sea, A, B, A, B, No, ¿es alternante? Es una gran pregunta. Entonces, ya te la respondo en 2 segundos, pero la respuesta rápida es no importa el orden. ¿Listo? Ok, Profesor, gracias.
¿Y con este método siempre nos va a quedar una estrategia o puede ser que nos queden No, con puede dos? que no. No, Ok. puede que no lleguemos a una solución. Entonces también vamos a ver eso. Entonces, ahora, esto tiene que ver exactamente con la definición. Entonces, hay una definición que es que el juego sea soluble por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. O sea, básicamente que tenga una solución. Y vamos a decir que el juego es soluble por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas si después de eliminar todo lo que podamos eliminar, al final encontramos un solo perfil de estrategias para cada jugador. O sea, básicamente encontramos una estrategia para cada jugador. Entonces, como está relacionado con lo que tú me acabas de preguntar, porque si al final llegamos como a 2 cuadrados, digamos, de la matriz, pues eso querría decir que el juego no es soluble por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, porque no llegamos a un solo perfil de estrategias para cada jugador. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Listo. Entonces ahora, esto funciona bien cuando estoy en clase, pero si estamos acá es mejor que se vea toda la diapositiva. Entonces ahora, acá hay dos supuestos importantes, ¿listo? Y estos son supuestos pues que a veces se cumplen en la realidad, a veces no, depende de la situación. Entonces, uno es que nadie juega una estrategia estrictamente dominada. Eso básicamente lo que ya hemos discutido, lo que quiere decir es que los agentes son racionales, ¿listo? Y el segundo supuesto es que todo el mundo confía en que los demás son racionales, es decir, en que nadie más va a jugar estrategias que están estrictamente dominadas. Otra manera de decir esto es que los agentes sean racionales es información común. O sea, todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, así hasta el infinito, que los agentes son racionales. ¿Listo? Después viene la pregunta que me había hecho alguien acá y es básicamente si el orden de eliminar estrategias era importante. La respuesta es no. No tiene que ver. Si ustedes empiezan por jugador A o por el jugador B o lo que sea, deberían llegar a la misma solución. Y lo último es que no todos los juegos son solubles por eliminación estrictamente dominada. Entonces vamos a ver como ejemplos de todo esto. Entonces, ese juego de acá se llama La Batalla de los Sexos. También es un juego como clásico de teoría de juegos. Entonces, la situación es la siguiente. Imagínense que están dos personas, el jugador 1 y el jugador 2, y son una pareja, y esta pareja está decidiendo si ir a jugar golfito o ir a ver películas. ¿Listo? Entonces, la manera de pensar en esto es, hay un jugador que prefiere ir a jugar golfito, que en este caso es el jugador 1, y hay otro jugador que prefiere ir a ver películas, que es el jugador 2. Pero ambos jugadores prefieren más hacer algo juntos que no hacer algo juntos, entonces, porque son una pareja. Entonces, por ejemplo, si uno decide ir a jugar a ver películas y el otro a jugar golfito, entonces los pagos son 0-0, porque básicamente fueron como actividades diferentes. ¿Listo? Pero si ambos deciden jugar golfito, que sería GG, entonces los pagos son 2-1. O sea, el jugador 2 tiene como un beneficio de estar pasando tiempo con el jugador 1, pero el jugador 1 tiene aún más beneficio porque está haciendo su actividad preferida. En cambio, si ambos van a ver películas, o sea, PP, entonces los pagos son al revés, son 1-2, porque el jugador 1 ahora es el que tiene como un beneficio de pasar tiempo con el jugador 2, pero el jugador 2 le va aún mejor porque básicamente está haciendo la actividad que él prefiere. ¿Listo? Esta es La Batalla de los Sexos, es un juego súper clásico de teoría de juegos. Entonces, ahora, en esta situación de acá, ¿hay alguna estrategia que domine a la otra? Para el jugador 1, digamos. No, ninguna. No. No, porque a veces le da mejor jugando golfito y a veces le da mejor jugando películas, ¿no? Entonces le da mejor jugando golfito si el otro juega golfito y le da mejor jugando películas si el otro juega películas. Entonces no es verdad que a veces siempre la mejor con G o siempre la mejor con P y lo mismo pasa para el jugador 2. Entonces en esta situación ninguna estrategia domina a la otra. Entonces este juego no es soluble por eliminaciones de estrictamente dominadas. ¿Listo? Ahora... ahora va a cambiar de diapositiva, ¿listo? Voy a irme a las diapositivas de 12. Porque es que las pasadas no alcanzamos a terminar estas. Listo. Entonces acá vamos a seguir con unos ejemplos adicionales. Entonces ahora pensemos en el siguiente juego. Es un juego bien interesante. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a jugar un juego entre 100 personas o pues digamos toda la gente que está en la clase. ¿Listo? Y cada persona tiene que seleccionar un número entre 20 y 60. ¿Bien? Cada persona un número entre 20 y 60. Ah, yo podría hacer esto como un quiz en la clase. Esto estaría súper interesante. ¿Alguien sabe cómo se hace eso? Más acciones. Haga un Kahoot.
Oh, Dios, no sé qué es un Kahoot. O con un formulario de Google también. Sí, hay una manera de hacer como Forms, acá está. Esperen a ver si soy capaz de hacer esto en menos de 2 minutos y si no, no lo hacemos. Entonces, a ver. Uy, porque estaría... pregunta. No, está buenísimo. Listo. Entonces ahora elige un número. Esto no va a tener tildes ni nada, no me juzguen. Agregar una opción y listo. Siguiente. Enviar. ¿Listo? A ver. Les llegó por el chat un quiz. Entonces ahora, no lo respondan todavía. Esperen, les termino de explicar el juego. Entonces ahora, supongamos que hay un juego entre 100 personas o entre la gente de la clase. El número 100, digamos, solamente sirve como para pensar en la fórmula, pero la idea es la misma sin importar el número de personas. Entonces cada uno de ustedes puede elegir un número entre 20 y 60. No elijan números más grandes ni más chiquitos, por favor. Entonces ahora, pensemos que A menos I es el promedio de los números seleccionados por las otras 99 personas. ¿Listo? Entonces si estamos hablando del individuo 1, pues sería el número seleccionado por todos menos el individuo 1. Es el promedio de los demás, básicamente. ¿Listo? Y la función de utilidad del individuo I, vamos a decir que es 100 menos SI menos 3 medios del promedio de los demás al cuadrado. O sea, básicamente, voy a coger mi número, le voy a restar 1.5 el promedio de los demás, eso lo voy a elevar al cuadrado y eso se lo voy a restar a 100. Y pensemos que 100 es como 100 pesos. ¿Listo? Entonces, antes de que elijan un número, discutamos brevemente, pues como esta función de utilidad, qué es lo que le está tratando como de pagar a la gente. A ver. O sea, como yo lo veo, o sea, el problema es que, por ejemplo, o sea, yo tendría que elegir como un número muy chico para que mi SI, que es como mi estrategia, sea chico, pero el problema es que si yo elijo un número muy chico es que los demás pueden elegir números más grandes y entonces el promedio es más grande. Exacto. Entonces, no sé. Pero entonces, a ver si estamos de acuerdo. Pero tú le quieres pegar a 1.5, o sea, a ver si estamos todos de acuerdo. Esta función de utilidad se maximiza cuando SI es igual a 1.5 el promedio de los demás. Porque en ese caso, como que el segundo término de la función de utilidad, ese cuadrado, es 0 o no. Si SI es diferente de 1.5 el promedio de los demás, entonces eso que está ahí dentro del cuadrado va a ser un número diferente de 0 y cuando lo lea al cuadrado, pues va a ser un número positivo. Y entre más lejos esté de 1.5 el promedio de los demás, más grande es el número positivo y entonces más me restan de 100. Entonces como que lo mejor que yo quisiera hacer es pegarle a 1.5 el promedio de los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. De acuerdo. Entonces ya, si todo el mundo entiende el juego, entonces ahora elijan un número. O sea, métanse al quiz y elijan un número y vamos a ver cómo les da. ¿Cómo votó? No sé, creo que tienen que hacer clic en enviar voto. A ver, yo lo pruebo. No sé. No, creo que hice mal la forma. Esperen, entonces. A ver, creo que me toca hacer una que... Creo que no les di opciones de cómo llenarla. A ver, pregunta. A ver, entonces, elegir un número. Pero es que yo como que... Ya entiendo. No hay como una manera de que yo pueda varias respuestas. No, pero es que me toca a mí como llenar todas las opciones. No, ya entendí. Es que yo hice esto súper mal. No, entonces ya no. Este quiz no va a funcionar como yo quería. Pero entonces vean, podemos hacerlo de manera similar. No se preocupen que el New York Times está a nuestra disposición. Hagámoslo con el New York Times. Entonces el de New York Times funciona básicamente igual, pero le dan a la gente la opción de elegir un número entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces les mando un link. Ábranlo. Entonces, básicamente, acá el juego es igual. Ustedes pueden elegir un número entre 0 y 100. Y la idea es que elijan un número que le pegue a 2/3 el promedio de los demás.
¿Listo? Entonces ahora hagan clic en un número y ahorita discutimos cuál es la estrategia óptima para este juego. A mí me pide que me suscriba, prof. Ah, ustedes no tienen... Es que yo pago el New York Times. Bueno, no importa. A mí no me Pueden hacer pide. este ejercicio después en la casa. Los que puedan. No importa. Pero entonces, bueno. Siempre discutamos entonces cuál es la solución a este juego y ya. O sea, es que normalmente lo hago cuando estamos en un salón. Lo hago con papelitos, pero pues... Como estamos virtualmente. Ah, a Pero mí bueno. yo sí pude ponerlo en el New York Times. Ok. Sí, a mí también sí me dejó. A mí también me dejó y perdí. Pero entonces, solamente para que estemos de acuerdo, el de New York Times es un poquito diferente porque acá usted le tiene que pegar a 3 medios, o sea, en el que está en las diapositivas es 3 medios el promedio de los demás, el de New York Times es 2/3 el promedio de los demás, o sea, es como que está al revés, ¿no? Le tienen que pegar a un número menor que el promedio de los demás. Pero bueno, entonces ahora discutamos, eso es lo que pasa en el New York Times, ahora discutamos la estrategia óptima acá, ¿listo? Entonces, básicamente esta es la función de utilidad y entonces ahora veamos si hay una estrategia que domina a las demás. O sea, si podemos resolver este juego por eliminación y teradas estrictamente dominadas. Entonces, ahora estamos todos de acuerdo. Los individuos maximizan la función de utilidad cuando esto pasa. ¿De dónde sale esto? Sale básicamente de derivar la función de utilidad de los individuos, ¿o no? Si ustedes cogen la función de utilidad y la derivan con respecto a SI, o sea, lo que yo hago, pues eso me da el 100 se va bajo el exponente, que es 2, por el de adentro y por la derivada del de adentro, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es 0 cuando SI es igual a 2/3 el promedio de los demás, ¿o no? A 3 medios. O sea, 1.5 el promedio de los demás. Entonces, como que es el número óptimo que yo quisiera elegir. Ahora, una cuestión importante es que el promedio de los demás, a ver si todos estamos de acuerdo, es un número que está entre 20 y 60, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Menos el número que elegí, ¿no? Sí. O sea, 20 y 60 menos el número que elegí. Porque es el No, no. promedio de los demás, ¿no? Es el promedio de los demás, por eso. Entonces, sin importar qué número he elegido yo, el promedio de los demás, a ver, si te estoy dando como un fact, el promedio de los demás tiene que ser un número que está entre 20 y 60. Porque los demás solamente pueden elegir números entre 20 y 60. Entonces, cuando calcule el promedio, pues el promedio no puede ser menor que 20, porque nunca eligieron números menores que 20, y no puede ser mayor que 60 porque nunca eligieron números mayores que 60. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso no tiene nada que ver con qué número he elegido yo. ¿Sí? Ok, profesor. Listo. Entonces, a ver, este número de acá está entre 20 y 60, porque los demás pueden haber elegido números entre 20 y 60. Ahora, si ese número está entre 20 y 60, ¿entre qué número y qué número está 1.5 el promedio de los demás? 30 y 90. 20 por 1.5. Exacto. Que sería básicamente, esto es igual a 1.5 como el intervalo de acá. Pues básicamente es 20 por 1.5 da 30 y 60 por 1.5 da 90. Entonces, a ver, el promedio, 1.5 el promedio de los demás está entre 30 y 90. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Hay alguna estrategia que domine a las demás con esta información? Pues mal, jugar a partir de 30, ¿no? Todas las que están abajo de 30 las domina. Exactamente. Recuerden que el objetivo es, vamos y miramos la función de utilidad otra vez, el objetivo es estar lo más cerca posible de 1.5 el promedio de los demás. Como el 1.5 el promedio de los demás, el menor número que puede tomar es 30, no tendría sentido nunca para mí elegir 20 o 21 o 22 o 23.3 o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque elegir 30 al menos tiene la posibilidad de pegarle al promedio de los demás. Y si no, estoy más cerca con 30 que con 20, digamos, del promedio de los demás, ¿o no? Entonces, de esto acá lo que podemos deducir es que, digamos, de acá sale que 20, o no más bien, que 30 domina a SI
donde ese I es un número entre 20 y 30, sin incluir. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, el intervalo en su límite superior no sería 60 porque solo puedes coger hasta el 60. No, no. Porque una cosa es ¿cuál es el promedio de los demás? El promedio de los demás efectivamente está entre 20 y 60. Eso estamos de acuerdo. Pero 1.5 promedio de los demás, simplemente es un número, está entre 30 y 90. Efectivamente tú no puedes elegir 90, pero el promedio de los demás está entre 30 y 90. ¿Estamos de acuerdo? 1.5 el promedio de los demás. Listo, entonces, dado que el 1.5 el promedio de los demás está entre 30 y 90, eso quiere decir que 30, o sea, si yo quiero pegarle a un número que está en ese intervalo, pues siempre me va mejor eligiendo 30 que eligiendo 20 o eligiendo 21 o eligiendo 22, pues porque jamás va el 1.5 promedio de los demás va a estar en ese intervalo. ¿Listo? Bien, entonces, eso es lo que tengo escrito acá. Básicamente, que S igual a 20 está dominado por S igual a 30, y eso es verdad para todos los números que están entre 20 y 30. Prof, Entonces, perdón, una ¿sí? duda. Perdón, ¿qué había dicho del límite superior? O sea, del 90, que creo que lo descartamos. Porque No, va de o sea, no lo 20. hemos descartado del todo. Simplemente, el promedio de los demás está entre 20 y 60, y 1.5 promedio de los demás está entre 30 y 90. De acuerdo, 90 nunca lo vamos a poder alcanzar, por ahora, pero si los demás siempre eligen 60, por ejemplo, que no sabemos todavía, si los demás eligen 60 siempre, entonces lo que más me convendría a mí elegir es 60. Ah, ya Yo es nunca como el lo caso extremo que se vayan muy alto. Exacto, o sea, muy alto, entonces puede llegar a 90, 1.5 el promedio de los demás, y yo nunca le podría pegar a eso, pero lo más cercano que podría estar es con 60. Ah, ok, ok. Gracias. Y profesor, ¿no se puede eliminar igual el 30? O sea, porque solo hay como una combinación posible que nos daría ese 30, ¿no? Y en Pues los sí, otros tengo pero no muchas, sabemos si los demás lo van a jugar todavía. pero es más probable, ¿no? Sí, pero es probable, digamos. Pero, o sea, hay más posibilidades, pero no lo puedes descartar, porque si los demás juegan 20, todo el mundo juega 20, a ti lo que más te conviene es jugar 30. No, al revés. Pero, Sí. profesor, sí se podría descartar, ¿no? Porque ya que sabes, si todos son racionales y todos Bueno, no, saben pero es que que... ese es el paso 2, es el paso 2. Ok. Entonces, a ver, estamos todos de acuerdo que entonces yo puedo eliminar 20, puedo eliminar 21, así, hasta pues 29.9. ¿Listo? Porque 30 siempre domina a esos números. Ahora, eso quiere decir, como todo el mundo racional, todo el mundo sabe, ¿no?, que los demás nunca van a jugar un número entre 0 y 20, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y como los demás nunca van a jugar un número entre 0 y 20, entonces, ahora el promedio de los demás va a estar entre 30 y 60. O sea, es como, al principio habíamos dicho que las estrategias estaban entre 20 y 30, ¿sí o no? 20 y 60. Y entonces, por eso, el promedio de los demás estaba entre 20 y 60. Porque pues si todo el mundo puede elegir números entre 20 y 60, el promedio está entre 20 y 60. Pero ahora lo que decimos es, las estrategias, después de eliminar lo que está dominado, entonces las estrategias van a estar entre 30 y 60. Porque sabemos que nadie va a jugar un número entre 20 y 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como todo el mundo sabe que todo el mundo es racional, y todo el mundo sabe que los demás van a hacer esta misma lógica que acabamos de discutir nosotros, que es un poco sofisticada, pero igual todo el mundo es muy racional y lo va a hacer. Entonces, nadie va a jugar un número entre 0 y 20. Entonces, si nadie juega un número, disculpen, entre 20 y 30. Si nadie juega un número entre 20 y 30, entonces, ¿entre cuánto va a estar el promedio de los demás? 45 y 90. No, ese es Entre 1.5. 30. Ah, Pero perdón, el sí. promedio de los demás va a estar entre 30 y 60. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, por ende, 1.5, el promedio de los demás, pues va a estar entre 45 y 90. Ahora, ¿de dónde sale el 45? Pues básicamente de 1.5 por 30, ¿no?
Entonces, aquí aplicar una lógica muy parecida a la que estamos hablando antes. Entonces, el promedio de los demás está entre 30 y 60. Dado que el promedio de los demás está entre 30 y 60, 1.5 promedio de los demás está entre 45 y 90. ¿Y qué es lo que más me convendría a mí elegir? ¿O qué número nunca me convendría 45, elegir? ¿no? Exacto. Bueno, O sea, algo menor a 45. exacto. A ti nunca O te sea, no conviene te elegir un conviene. número menor a 45. Porque si eliges un número entre 30 y 45, eso nunca va a ser 1.5 el promedio de los demás. El 1.5 el promedio de los demás mínimo va a ser 45. Entonces tú llegas a elegir un número menor, digamos 30 o 31 o 32. Esos números todos van a estar dominados por 45. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que, digamos, de aquí yo puedo deducir que jugando cualquier número entre 30 y 45 va a estar dominado por 45. Ahora, como cualquier número entre 30 y 45 está dominado por 45, entonces efectivamente todo el mundo va a estar eligiendo un número entre 45 y 60. Y como todo el mundo elige un número entre 45 y 60, el promedio de los demás es un número entre 45 y 60. Y por ende, 1.5, el promedio de los demás, ahora es un número que está entre 45 por 1.5, ¿cuánto es? 67.5. Y 90. ¿Listo? Entonces ahora 1.5 el promedio de los demás está entre 67.5 y 90. Entonces, dado eso, ¿qué estrategia domina todas las demás? 67.5. No, porque tú no puedes elegir 67.5. Tú puedes elegir un número entre 20 y 60. O sea, entre 45 y 60. Va a ser 60. Va a ser 60, que es lo más cercano que puedes estar a este intervalo, ¿o no? Sí. Entonces aquí lo que va a pasar es que básicamente 60 domina todas las demás elecciones de los jugadores y todos los jugadores van a terminar eligiendo 60. ¿Listo? Sí. Ahora, hagamos rápido el del New York Times. Lo voy a hacer como por acá al lado. El del New York Times básicamente es parecido, pero ¿cómo hago para moverme más para allá? Pero entonces SI, este es el New York Times, ¿no? SI es un número entre 0 y 100. ¿Listo? Y la utilidad es igual a, digamos, un número negativo, SI menos 2/3 de A menos I al cuadrado. O sea, básicamente, yo lo máximo que puedo obtener es una utilidad de 0 y obtengo esa utilidad si le pego exactamente a 2/3 el promedio de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que el promedio de los demás, digamos, inicialmente, va a estar entre 0 a menos I. El promedio de los demás va a estar entre 0 y 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué va a estar entre 0 y 100? Porque todo el mundo puede elegir un número entre 0 y 100. Entonces, pues el promedio nunca va a estar por arriba ni va a estar por debajo de eso, ¿no? Ahora, 2/3 el promedio de los demás, entonces va a ser un número que está entre qué y qué. Entre 0 y 66.66. Exacto. Listo. Entonces, ahora yo sé que el promedio de los demás está un número entre 0 y 66.6 y yo quiero pegarle a eso. Entonces, ¿qué estrategias estarían dominadas ahora? ¿Y por qué? Todos los números, o sea, todos los números más grandes a 66.66 están dominados, ¿no? Exactamente. O sea, 66.6 va a dominar a cualquier número que está entre 66.6 y 100. Porque recuerden, lo que yo quiero hacer, el objetivo es estar lo más cerca posible del promedio, de 2/3 del promedio de los demás. Si el promedio de los demás... Ah, está apagado su micrófono, prof. No lo escuchamos.
¿Ahí me oyen? Sí. ¿Ahí me oyen? Sí, ya. ¿Qué pasó? ¿En dónde me quedé hablando solo? ¿Mucho o poquito? Cuando subrayó. Lo sabemos, profe. Bueno, esperemos que no. A ver, voy a recapitular como el último minuto. Entonces, básicamente, 2/3 del promedio de los demás está entre 0 y 66.6. Como 2/3 del promedio de los demás está entre 0 y 66.6, entonces 66.6 domina a cualquier número mayor. ¿Por qué domina cualquier número mayor? Porque recuerden que el objetivo es estar lo más cercano posible de 2/3 del promedio de los demás. Entonces, si yo elijo, digamos, 80, pues es peor que elegir 66.6, porque yo sé que 2/3 del promedio de los demás va a ser máximo 66.6. Entonces, dado eso, nadie va a elegir un número mayor que 66.6, y entonces ahora las estrategias, digamos, después de haber eliminado lo que está estrictamente dominado, van a estar entre 0 y 66.6. Dado que las estrategias ahora están entre 0 y 66.6, eso quiere decir que el promedio de los demás, porque todo el mundo es racional, va a estar entre 0 y 66.6, y por ende, 2/3 del promedio de los demás. Esperen, el internet del ITAM me está fallando por la tableta. Dice que se está conectando. ¿Ustedes me están oyendo ahí? Sí, sí lo escuchamos. Sí. Okay. Lo que no están viendo es lo que supongo que no están viendo es como las actualizaciones, sí. A ver. Ahí ya. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, dado que el promedio de los demás está entre 0 y 66.6, entonces 2/3 del promedio de los demás está entre 0 y... ¿Cuánto es 2/3 de 66.6? 44.4. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, dado que 2/3 del promedio de los demás está entre 0 y 44.4, entonces, ¿qué domina qué ahora? 44.4 a todo lo que es mayor a ese número. Ahora domina cualquier cosa que está entre 44.4. Ese punto lo puse mal. 44.4 y 66.6. No tengo que poner nada más porque ya sabíamos que nadie jugaba mayor a 66.6. Entonces, dado eso, ahora sabemos que la gente va a jugar algo. ¿Sí? Esto va a ser 0, ¿no? O sea, estaría mal si escribimos que, o sea, 44.4 domina a, o sea, a cualquier número que esté en el intervalo de 44.4 a 100. No, está bien. Eso también podría ser. Ambas cosas también. Va, gracias. Entonces, sí, efectivamente lo que alguien dijo es correcto. Entonces, de que esto va a ir a 0. Entonces, ahora, ahora todo el mundo va a elegir números entre 0 y 44.4. Y bueno, yo puedo básicamente seguir la misma lógica. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a converger, así como el otro iba convergiendo como al límite superior, esto va a converger al límite inferior, que es 0. Entonces, digamos, la solución es que todo el mundo elija 0. ¿Listo? Ahora, les voy a compartir la pantalla de mi computador por un segundo. A ver cómo hago esto. Así, y yo puedo elegir que... Listo. Entonces ahora, ¿están viendo la pantalla de mi computador? Sí. Listo. Sí. Entonces ahora, Sí. este es el ¿Lo juego correcto New será York Times. 0? Y entonces, o sea, eso sería lo que diría la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo correcto, lo que dice la teoría. Entonces, aquí pues simplemente está el juego del New York Times y yo ya metí 0. ¿Por qué metí 0? Porque digamos yo pues, resolví el juego hace un rato y ya sabía que era 0 el escribir en Nash, entonces yo puse 0, ¿listo? Y acá me muestra cuál es la distribución de respuestas de todo el mundo. Y hasta el momento han respondido, acá dice, 61,000 personas, ¿listo? En todo el mundo. Entonces, veamos qué es lo que responde la gente. Entonces, si se dan cuenta, hay un pico en 50, ¿o no? ¿Dónde está mi mouse? Entonces, ¿por qué hay un pico en 50 si la idea era pegarle a 2/3 del promedio de los demás? Porque la gente piensa que está en medio, o sea, que la mitad siempre es correcto.
Básicamente, sí, tiene que ver como con una heurística ahí de la, gente, de la mente, pero pues no hay ninguna razón. Hay otro pico en 66.6, o pues en 66, que está acá o no. ¿Ese pico por qué viene? La gente asumió que todos iban a jugarle al 100. Exacto. Es como si yo asumo que todo el mundo va a jugar 100, entonces yo pongo como 2/3 de eso y pues me da 66, ¿no? Si se dan cuenta, donde hay menos respuestas, que esto, digamos, refleja como la primera ronda de eliminación, es en números mayores a 66, 67. Casi nadie responde eso. Que tiene que ver con que la gente, digamos, intuitivamente sí se da cuenta, oigan, no tiene sentido poner número mayor que 66.6 porque nunca 2/3 del premio de los demás va a estar ahí. Es imposible. Entonces, como que la gente sí se da cuenta de eso. ¿Listo? Aparte hay otro pico grande, aquí como esto viene siendo como 33, ¿o no? Entonces, ese pico de dónde viene, pues viene básicamente de que la gente también aplica como la lógica de 2/3 y la aplica un par de veces, solamente que hace el álgebra mal, y piensa como, bueno, 2/3 de 2/3 me va a terminar dando como 33. Pero pues, no sé por qué llegan a ese. Este pico de acá que está como en 20 pucho, la verdad no sé de dónde viene, o sea, nunca lo he podido explicar. Y hay otro pico, pues, o hay otros picos por acá cercanos a 0 y a 1. ¿Listo? Entonces ahora, noten una cosa. Según la teoría, lo óptimo que uno debería elegir acá es 0. Y digamos, yo debería haber ganado, pues no, si resolví el juego como lo hice muy juicioso. Y pues me debería haber ganado. ¿Gané? No. Porque, ¿cuál hubiera sido el número óptimo acá? Hubiera sido elegir 19. O sea, en estos momentos, 2/3 de las respuestas de todos los demás es 19. El promedio es 28 de las respuestas de todos los demás y 2/3 de esos es 19. O sea, casi es como para que se den cuenta que obviamente acá hay un supuesto muy fuerte y es que todo el mundo es súper racional y aparte de eso que todo el mundo sabe que todo el mundo es racional y entonces por ende todo el mundo va a ir eliminando las cosas que están estrictamente dominadas. Si eso pasa en la realidad o no, es muy diferente a que la teoría lo predizca. ¿Listo? Ahí volví a cambiar a mi tableta. Listo. Entonces, ya, esa es básicamente la solución del juego. Ahora, otra cosa importante, dense en cuenta que la manera en que yo escribí la solución del juego que estamos hablando antes, es que escribí que la solución es que todo el mundo juega 60, o sea, es un vector de 100 entradas con 60 repetidos 100 veces, porque la solución es la estrategia que sigue cada uno, no la utilidad. Entonces la estrategia en la que sigue cada uno en este caso es 60. Listo. Ahora, una cosa importante es, veamos como algo que puede ser muy tentador, pero está mal hecho, simplemente para que se den cuenta que está mal hecho, que es estrategias débilmente dominadas. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran este juego acá, el que ahora aparece en mi... A ver, si están viendo. Sí, el que aparece acá en mi tableta. Para este juego no hay ninguna estrategia que domine estrictamente a las demás, ¿o no? Por ejemplo, para el individuo 2, el individuo 2 siendo el que está en las columnas, como siempre, si yo comparo A con B, digamos, a veces me da mejor jugando A chiquito, por ejemplo, si la otra persona juega A mayúscula, a veces me da mejor jugando B chiquito si la otra persona juega B mayúscula, y a veces me da igual, ¿no? Si juego C. Ahora, si comparamos al individuo 1, por ejemplo, compara A con B, entonces a veces le da mejor con A mayúscula si la otra persona juega B minúscula, y a veces le da mejor con B mayúscula si la otra persona juega A minúscula. Entonces, ninguna domina la otra. Si compara A con C, entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando el jugador 2 juega A, le va mejor o no, porque le va mejor jugando C que jugando A, o sea, 5 contra 3. Pero si la otra persona juega B minúscula, le da igual o no, gana 4 con ambos. Entonces, aquí uno puede estar tentado a decir, bueno, como el jugador básicamente le da casi igual jugar A o C, pero C le da siempre una utilidad mayor o igual, va a jugar C. Uno estaría tentado a decir eso, pero eso estaría mal. Porque para poder eliminar algo, tiene que ser que estrictamente siempre me vaya mejor. O sea, mayor estricto, no mayor igual. De otra manera, yo no puedo decir que un individuo racional eliminaría
la opción A. ¿Por qué? Si el individuo por alguna razón está súper convencido de que el individuo 2 va a jugar siempre B, entonces en ese caso él es indiferente entre A y C y las dos cosas le dan la misma utilidad. Y entonces no tendría ninguna razón para eliminar una sobre la otra. ¿Listo? Y entonces esto lleva unos problemas prácticos en la realidad. Y es que no vamos a poder encontrar una solución del juego sin importar qué orden de eliminación sigamos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo comparo B con C para el individuo 1, de nuevo el juego que teníamos antes, entonces acá pasa una cosa parecida. Para el individuo 1, C siempre le da la misma utilidad que B o más. Por ejemplo, si el jugador 2 juega A y el jugador 1 juega C, entonces él compara 5 con 5, le da igual. Pero si el jugador 2 juega B, compara 4 con 3, se le da mayor utilidad o no. Entonces, si seguimos la lógica de, bueno, tal vez yo podría eliminar esto, entonces yo podría eliminar B. Si seguimos esa lógica, que está mal. Ahorita les quiero mostrar a dónde vamos a llegar con esto. Entonces voy a eliminar B. ¿Listo? Entonces, dado que... no, esperen, ¿lo hice bien? Sí. Esto acá debería ser una B. Entonces, listo. Entonces vamos a definir que básicamente que es una estrategia estrictamente débilmente dominada. Entonces básicamente vamos a decir que SI domina débilmente SI'. Si para todo lo demás que pueda hacer el individuo, todo lo demás que puedan hacer los demás individuos, los contrincantes, entonces la utilidad de jugar SI contra SI' es mayor o igual. Y para al menos alguna estrategia me da estrictamente más utilidad. O sea, lo que quiere decir esto es, si yo comparo SI con SI', siempre me da más o la misma utilidad, y para al menos una estrategia de los demás, siempre me da estrictamente más utilidad. Listo, es una estrategia débilmente dominante. Entonces, de nuevo, nosotros no podemos, bajo los supuestos que tenemos, eliminar estrategias que están débilmente dominadas. ¿Por qué? Porque para eliminarlas, el supuesto de racionalidad no es suficiente. Aunque suena lógico y muy tentador hacerlo, si el jugador está convencido de que la otra persona va a seguir, digamos en el caso de nuestro juego, que estaba acá, si la otra persona va a seguir la estrategia B siempre, o bueno, con el caso que acabamos de hacer, si la otra persona va a hacer A siempre, pues a mí me da exactamente igual B o C. Y como me da exactamente igual, no tengo ninguna razón para eliminar una sobre la otra. Ahora veamos en la práctica eso a qué problemas lleva. Entonces, como hemos hablado antes, B domina débilmente a C, ¿no? B domina débilmente a C. ¿Estamos de acuerdo? Como B domina débilmente a C, yo puedo eliminar C del juego. No, es al revés. Al revés, ¿no? C domina débilmente a B. Ya, sí, lo siento. Entonces se eliminó B. Listo. Entonces ahora, como ambos jugadores, digamos, son entre comillas racionales y ambos saben que esto es algo que podrían deducir de los demás, entonces ahora ellos sabrían que, digamos, esta es la nueva matriz a la cual se enfrentan. Dado que esta es la matriz a la cual se enfrentan, pregunta para ustedes, ¿hay algo que domine para el individuo A o para el individuo, digamos, para el jugador 1 o para el jugador 2? Débilmente para el jugador 2 domina A, ¿no? Exactamente. Ajá, A domina débilmente a B. A domina débilmente a B y C también domina débilmente, o sea, A domina débilmente a B. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero solamente para que lo tengan en la mente, C domina débilmente a mayúscula, ¿o no? Sí. Listo. Pero entonces, A domina débilmente a B y por ende yo voy a eliminar esta columna. ¿Listo? Y como elimino esa columna, entonces ahora la pregunta es, ¿hay algo que domine algo para el otro individuo? La respuesta es sí. Básicamente, ahora C domina A mayúscula, ¿o no? Sí, para el individuo 1. Para el individuo 1, exacto. Entonces C domina débilmente A mayúscula. Y entonces digamos que yo podría llegar a esta solución, donde la solución sería C, A. ¿Bien? Ahora,
Creo que la tableta está volviendo a tratar de reconectar. Este internet. Ay. Pero una duda, ¿por qué C domina débilmente a A? Sí, ahí sí siempre, o sea, ahí sí definitivamente No, le va no. mejor. Bueno, sí, lo puedes poner estricto. Lo que pasa es que si lo domina débilmente, también bueno, si lo domina estricto también domina débilmente, ¿no? Pero sí, Bueno, digamos, para que no haya confusiones, lo voy a poner así estricto. Ya lo puse, lo que pasa es que la tableta no se está actualizando. Ay, Dios mío. Yo me vengo los días que dicto clase a la universidad pensando que acá el internet es súper bueno y va a funcionar mejor que en mi casa, pero creo que la próxima vez me voy a quedar en mi casa a ver si funciona mejor. Voy a volver a llamar desde la tableta. Teams. 4. Listo. ¿Ahí se oye? Pero tengo que apagar el audio de la tableta, si no va a generar eco. Share screen. Listo. Entonces, esa es la primera solución que encontramos, ¿listo? Ahora, si vamos acá, desde el principio habíamos dicho que había otra posibilidad, ¿o no? Y era básicamente que... aquí, ¿cuál fue la que eliminamos al principio? Listo. Hay otra posibilidad y es que C domina débilmente a A, ¿o no? A ver si estamos de acuerdo. Porque si yo comparo para el jugador 1 C mayúscula con A mayúscula, entonces 5 es mayor que 3 y 4 es igual a 4. Entonces, digamos, a veces me da mejor jugando C que jugando A, pues voy a decir que voy a jugar A. C, ¿listo? Entonces, si yo sigo esa lógica, yo puedo eliminar esta fila. Y entonces ahora, dado que eliminé esa fila, para el jugador 2, ¿qué le conviene más? ¿Jugar A o jugar B? No estoy de acuerdo. B, ¿no? Jugar B. Sí. O sea, B domina débilmente A, porque compara 5 con 3 y 3 con 3, entonces le da mejor con 5. Entonces digamos que elimina esta. Y entonces allá el individuo 1 que prefiere. Jugar C. C, ¿no? C domina a B. Listo. Y entonces, dado eso, digamos que la solución por este lado sería CB, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El orden en el cual decidimos eliminar las estrategias sí terminó importando, porque si eliminamos, digamos, de una manera llegamos a una solución que es CA, y si eliminamos de otra llegamos a una solución que es CB. Entonces, ¿cuál de las dos maneras seguimos? Nos va a llevar a soluciones diferentes, y no es obvio que una solución sea mejor que la otra, digamos, mejor en el sentido que prediga más el comportamiento humano. Entonces, dado que ese es el caso, o más bien, porque ese es el caso, porque nosotros por racionalidad no podemos eliminar las cosas que están débilmente dominadas, o sea, esto que hicimos aquí, digamos, estaba mal, nosotros no podemos hacer eso, y por eso llegamos a dos soluciones diferentes. Preguntas sobre esto. Profesor. No podemos escoger ninguna, ¿verdad? O sea, son las dos. No, pues ahí básicamente, exactamente. Y de pronto hay más, porque depende como de qué orden en cada paso vas eliminando cosas débilmente dominadas. Entonces acá simplemente... ¿Cómo? En este ejercicio nada más eran dos. No sé si hay más, la verdad es que no he probado. Pues son dos. Pero entonces, o sea, realmente lo que pasa es que no hay solución. Cuando uno resuelve el juego por eliminación de estrategias estrictamente dominadas, iterativa, eso está bien, digamos, y se puede solucionar, o sea, no hay problema. O sea, ¿tiene solución o no tiene solución? Por eliminación de estrategias débilmente dominadas, el orden en el que uno pues, decida eliminar va a llevar a soluciones diferentes, y ninguna de las dos, pues no hay razón por la cual una solución, digamos, sea mejor que la otra. Entonces, como que lo que decimos es que no tiene solución. Y profesor, ¿no se puede asegurar que que o una o la otra son la solución? No.
No, porque no sabemos por qué, o sea, sí, no sabemos. Porque básicamente acá el supuesto, si se dan cuenta, para poder eliminar como las filas, tenemos el jugador 1, digamos, tiene que ser un supuesto sobre el jugador 2. Y es que él es racional, pero racional en cierto sentido, como que él va a eliminar las cosas que están débilmente dominadas. Y es un supuesto, pues, que no tiene por qué cumplirse en la realidad. Como que supone que la gente es racional, punto. Y digamos que nunca jugar algo que esté estrictamente dominado es un poco más razonable. Pero ahí tienes que... Pero pues eso está bien. Pero para llegar a estas dos soluciones diferentes, básicamente lo que hicimos fue suponer que los jugadores son racionales, pero aparte eligen eliminar en cierto orden para llegar a diferentes soluciones. Y pues eso no tiene por qué ser así. Entonces puede que ninguna de las dos cosas realmente sea la solución que uno espere ver en la vida real. Ya. Y profe, por ejemplo, o sea, si no lo podemos resolver con iteración, o sea, ¿se puede resolver con alguna otra forma o Claro. simplemente no hay solución? Sí. No, pues digamos, no hay solución por eliminación iterada de estrategias distintas dominadas. Lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase es el famoso teorema de Nash, que básicamente nos va a permitir solucionar juegos que no tienen solución por eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Pero ya será la próxima clase. Muy bien. ¿Otras preguntas? Entonces, cuando yo tenga una estrategia débilmente dominada, no la puedo eliminar. No la puedes eliminar, sí. No pueden hacer nada con eso. Lo digo porque, o sea, quería hacer como este ejemplo porque es algo como que siento que es un error muy común que hace la gente, que es eliminar cosas que están débilmente dominadas, pero eso no se puede. Todo lo que hemos visto es para eliminar estrategias estrictamente dominadas. Profe, perdón, ¿podría volver a explicar la definición de débilmente dominadas? O sea, es que no entendí muy bien. Ok, pues vamos a volver acá. O sea, la definición aquí. Entonces, nada, básicamente, voy a repetir la de estrictamente primero. Que algo domine estrictamente a otra, o sea, que una estrategia domine estrictamente a otra, es que siempre me da mayor estricto utilidad jugar, digamos, SI que SI prima, sin importar qué hacen los demás. Ahora, que algo domine débilmente, lo que quiere decir es que jugar SI te da mayor o igual, o sea, esta parte es clave, mayor o igual utilidad que jugar SI prima sin importar qué hagan los demás. O sea, sin importar qué hacen los demás, SI te tiene que dar al menos la misma utilidad que SI prima. Al menos. Pero para que realmente la domine, tiene que haber al menos una estrategia. O sea, alguna SI prima prima, la llamé, pues, otra, una estrategia cualquiera, tal que la desigualdad se cumple estrictamente. Entonces, si lo pensamos, esto siento que es mejor pensarlo como con un ejemplo concreto. Si lo pensamos con estas matrices que estábamos hablando acá. Entonces, por ejemplo, en estos casos, nosotros lo que habíamos dicho es que C dominaba B, C mayúscula, B mayúscula, porque si te das cuenta, C siempre te da la misma o mayor utilidad. ¿Listo? Es como la primera parte de la definición. Es que C siempre te da más utilidad que B, sin importar qué hacen los demás, o igual. Pero para al menos una estrategia del jugador 2, que en este caso termina siendo B minúscula, C te da estrictamente más utilidad. Como C te da estrictamente más utilidad, entonces en ese caso C domina débilmente a B. La parte débil viene de que la utilidad cuando juegan A es la misma, no es estrictamente mayor. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí. Entonces ahí, bueno, eliminamos C, solamente como para dejarlo pintado como estaba antes. Listo. Gracias. Bueno, entonces, dejemos la clase hasta aquí. Entonces, la próxima clase básicamente vamos a seguir con equilibrio de Nash. O sea, vamos a ver cuál es la definición de un equilibrio de Nash. Vamos a ver cómo se encuentra y vamos a ver cuál es la relación entre equilibrio de Nash y estrategias estrictamente dominadas. ¿Listo? Que es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces ya, eso es todo por la clase de hoy. Un anuncio así como general. Si alguien necesita algo en estas épocas,
de incertidumbre, me pueden escribir, sobre todo la gente que vive, o más bien que los papás viven fuera de Ciudad de México, los foráneos que les dicen acá. Pues no sé, si tienen algún problema, algo que yo les pueda ayudar, me avisan, con gusto. Y pues nada, nos vemos el martes para más teoría de juegos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao. profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, prof. Gracias, prof. Gracias, prof.